segunda parte. El antes. Mañana cuando me vaya. ¡Alerta, palomita! Y después de la música folclórica. El camino no es solo el que está ya hecho, a veces, tenemos que construirlo para llegar al lugar que hemos añorado. Javier O. Ortiz, P. ¿Quiénes fueron los actores principales de la transformación del folclore andino? En este capítulo podrán conocer la historia de Gilbert Fabre, narrada en su autobiografía, gracias al apoyo dado por Jan Vidaillac y la última esposa que tuvo Gilbert, Barbara Erskine Fabre, quienes amablemente me compartieron su autobiografía. ¿Querés conocer lo que verdaderamente vivió Gilbert Fabre? Te invito a que te pongas cómodo y lo veas hasta el final. Si te gusta el documental, te convido a que te suscribas al canal, activa las notificaciones con la campanita. Así recibirás alertas cuando agregue un nuevo video, le des me gusta y dejes un comentario. 1954-1966. Carátula de la autobiografía de Gilbert Fabre. 12 años de deambular, de inquietudes en el ser, de no encontrar lo que llena. Gilbert Fabre. Nace en Ginebra, Suiza, el 19 de noviembre de 1936. Pero en Suiza se lleva la ciudad del padre, en el caso de Gilbert y su descendencia es Bramois, Valais. Me indica Indiana Fabre Requeterán. Fallece en Ginebra, Suiza, el 12 de diciembre de 1998. 1981. Cuando por casualidad, uno tiene un chasquido en la cabeza a los 45 años, y que ese chasquido se produjo después de 10 años de monotonía que descansa en una cosa adquirida. Hablo de la música que tuve, por la gracia de Dios, la posibilidad de conocer en este mundo, que me llevó a ver, a escuchar, a experimentar cosas bastante extraordinarias, pero que para mí eran un hecho completamente natural, era mi propia lógica. No pensé en ese momento que todo lo que estaba pasando era bastante excepcional. La gente que conocí, me amaba, y yo también los amaba, pero no sabía por qué. Así empieza su autobiografía Gilbert Fabre. Una noche de borrachera, me encontré en el lugar adecuado, como dicen, ella, Irene, era una mujer de 35 años, yo tenía 18, corría el año de 1954. Era perfecto, la veía como la pareja ideal. Ella era una cantante de jazz. Estaba locamente enamorado de esta mujer, por ella descubrí el jazz. Estaba casi cegado por esta música. Solo la vi a ella, sobre todo a un músico que amaba por encima de todo, era Charlie Parker. Había descubierto a este músico, también a través de una especie de iluminación. Entré al conservatorio por la sencilla razón de que era la única manera de tener un instrumento para tocar jazz. Había elegido el clarinete, me gustaba mucho este instrumento. Así que ya estaba planeando el futuro. Mi maestro era un anciano llamado Oxtoel. Para pagar mis estudios tuve que trabajar. Había encontrado un trabajo en la oficina de correos que consistía en esperar cerca de la estación el correo y entregar las cartas express inmediatamente al destinatario. Una noche que me asignaron la distribución hasta la medianoche, hago mi curso como todos los días, pero esa noche, era pleno verano, hacía calor, el cielo estaba hermoso, podíamos distinguir todas las estrellas. Me invadió la felicidad y un sentimiento de libertad y pensé. Pero, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Soy estúpido. Me tengo que ir, para conocer a todos. Ginebra no es la única ciudad donde conoces gente. Definitivamente tienes que ir a otro lugar. Tomé mi cédula de identidad, mi cepillo de dientes y mi navaja. Dejé una nota a mi familia para que no se preocuparan por mi desaparición y me fui a Marsella con 2 o 3 francos en el bolsillo. Después de una semana,
me fui en dirección a Toulon. ¿Por qué Toulon? No lo sabía. Había llegado a esta ciudad, que era una ciudad como todas las ciudades, pensé. Creo que mi caminata ha terminado. Y resolví hacer el viaje de regreso. Regresé a Ginebra con mi bicicleta como equipaje. Salí como todas las mañanas para mi trabajo. Yo estaba en el teatro en ese momento. Por casualidad, me encuentro con un amigo en la calle. Nos saludamos normalmente y luego me dice: «Tú con tu sorba, seguro que quieres viajar». Le respondo: «Bueno, sí. Escucha, si quieres, toma clases de español y mi profesor, que es arqueólogo, está buscando a alguien para que lo acompañe a Sudamérica. Si quieres, te doy su nombre y número de teléfono para que hables con él». Por la tarde llegué a casa, Irene estaba cocinando, le hablé de este amigo que había conocido en la mañana, ella me dice con confianza: «Pero tienes que llamar a este tipo, mi hijito. Esta puede ser una oportunidad para irte». Así que decidí hablar por teléfono. Marqué el número. Él mismo estaba al otro lado de la línea. Era un caballero llamado Jean-Christian Spani. Le conté la historia de mi amigo y que este amigo me había dicho que estaba buscando a alguien. Él respondió que sí, efectivamente, pero que yo no era el único en la lista, pero eso no impidió que nos viéramos para dialogar. Acordamos una reunión en un café dentro de 2 días y eso fue todo. 2 días después, nos encontramos, yo con ropa de todos los días. Luego, después de un tiempo, la conversación obviamente giró hacia las razones de nuestro encuentro. Me habló de un viaje a la selva colombiana, cerca de la frontera ecuatoriana y que primero pasaríamos por Sao Paulo, Río, Buenos Aires, Santiago de Chile, todos estos nombres resonaban en mi cabeza. Era bonito. Pero la realidad es que no tenía ni idea de dónde podían estar todas esas ciudades de las que me hablaba y que me fascinaban. Ni siquiera sabía dónde estaba América del Sur. África, llegué un poco, pero América, ni idea, porque geográficamente nunca me había interesado porque no me preocupaba. Después de esta reunión, tuvimos otra cita. Buenas y buenas esta vez, creo que saldremos juntos. Esto está decidido. Era 1960, es decir, Gilbert tenía 24 años de edad. Luego, discutimos el desarrollo del viaje, precisándome que el boleto del bote correría por mi cuenta, que él se encargaría del resto del viaje e incluso que yo recibiría una pequeña paga cada día. Entendí perfectamente que el precio del barco, que era el único compromiso por mi parte, era completamente normal. Este viaje iba a durar 8 meses. Durante los días que siguieron, el país elegido había cambiado. Nuestro destino exacto era el desierto de Atacama, en Chile, en busca de una antigua civilización que había sido dominada por los incas. Colombia había sido abandonada por recomendación de ciertas personas que habían estado en ese país y que consideraban peligrosa la región elegida, al estar infestada de guerrilleros que se habrían convertido en bandidos. Eso es lo que nos dijeron. La compañía más barata que habíamos encontrado era Yugo Subcargo Line, la Yugolinea, y nuestro barco se llamaba Nicolás Yesla. Este barco era magnífico, con una gran chimenea, un puente enorme, camarotes cómodos. Nuestra primera escala fue en África, en Conakry. Al llegar, el capitán nos recomendó que no bajáramos del barco por motivos de seguridad, porque Guinea era un país que acababa de liberarse de los franceses. Todos escucharon al capitán y entraron a sus respectivos camarotes. Salimos de Guinea. Esta vez era el momento de la gran travesía. La travesía duró 12 días. Luego, una tarde, justo antes del anochecer, vimos las costas de América del Sur. Pudimos distinguir más y más tipos de montañas o colinas, luego luces y siempre más luces, hasta observar un verdadero país de las hadas. Estábamos fondeados en la bahía de Río de Janeiro. Fue el rescate de 12 días de monotonía, casi una vuelta a la vida, pero de forma mágica. Al día siguiente, muy temprano, todos estaban levantados y corriendo en el puente para ver dónde estábamos exactamente. El paisaje más hermoso del mundo estaba allí, extendido ante nosotros. Debíamos quedarnos un mes en Río. Estaba previsto en el programa. Spani iba a hacer una serie de reportajes de día para Radio Suisse Romande. En Río, Spani escribía principalmente artículos en la playa.
Eran casi unas vacaciones. Un día fuimos a Sao Paulo. Es una ciudad tan gigantesca que estábamos completamente aplastados por los edificios, el tráfico. Luego, nos apresuramos a regresar a Río para respirar un poco. Se acercaba el día de la partida. Nuestra siguiente parada fue Buenos Aires. Nos pusimos en contacto con nuestro barco yugoslavo, pero no pudimos partir. Creo que esta vez tuvo muchos problemas mecánicos. Eso era cierto. Nuestro billete fue transferido a una empresa francesa. Tuvimos que viajar en un barco a vapor, llamado Brittany, en primera clase, 3 días de lujo. Luego de una escala en Montevideo, llegamos a Buenos Aires, todavía una ciudad grande, sin mucha personalidad. El único reportaje que recuerdo que hicimos en esta ciudad fue obviamente sobre el tango. Mucho tiempo después regresé a esta ciudad, pero en condiciones diferentes. Teníamos bastante prisa por ir a Chile, que era el verdadero objetivo de todas estas caminatas. Spani había pensado en hacer el viaje en tren, lo cual no era mala idea. Cruzar la Pampa Argentina y los Andes es algo que tienes que hacer una vez en la vida y la oportunidad estaba ahí. Finalmente, Santiago de Chile, una ciudad grande, pero de todos modos, con un carácter latino muy marcado, gente amable, sonriente, muy alegre, casi España. Nos instalaron en un hotel del centro por unos días. Spani me había dado instrucciones para buscar posiblemente un tema para un informe. Empecé a buscar el día siguiente, pensando en qué tema. Entonces, de repente, la palabra folclore vino a mi cabeza. Obviamente, ya que estábamos en Sudamérica, el folclore sí existe. Entré a una tienda de discos para informarme sobre la posibilidad de conocer músicos folclóricos chilenos. En realidad, nadie me pudo informar, pero me recomendaron ir a la universidad en el departamento de folclore. Fue bastante sorprendente, pero fue el único lugar donde tuve la oportunidad de hacer contactos. Al llegar a la universidad, fui recibido por el director de este departamento. Le pregunté si podía presentarme a algunos músicos. Me respondió amablemente que eran 2 mujeres las que se ocupaban de las investigaciones del folclore chileno. Una se llamaba Margot Loyola y la otra Violeta Parra. Le pregunté cuál de las 2 era la más indicada. Me dice sin dudar, Violeta Parra. Pero, ¿cómo puedo contactar a esta señora? Entonces ahí, ya es más complicado, porque ella vive un poco fuera de Santiago, pero vuelve mañana e intentaremos arreglarlo. Entonces me despedí, prometiendo volver al día siguiente. Estaba bajando las escaleras para salir de la universidad, cuando una voz de mujer me llamó. Era una mujer mayor que caminaba con dificultad y se notaba que era fotógrafa porque estaba literalmente doblada bajo el peso de varias cámaras atadas a su cuello. Ella susurró casi en mi oído. Si quieres ver a Violeta, ven mañana a las 7 frente a la universidad, voy a su casa. Para la reunión que tendría al otro día, con Violeta Parra, sería el 4 de octubre de 1960, fecha en la que ella cumplía 43 años. Gilbert tenía 24 años. A las 7 en punto estaba en la universidad. Tomamos el autobús y nos tomó alrededor de 3/4 de hora. Luego caminamos durante 1/4 de hora. Estábamos lejos de la ciudad. Estábamos en un lugar que parece una zona residencial, pero bastante popular, con pequeñas casas sencillas rodeadas de jardines. Luego, llegamos frente a un pequeño edificio de madera. A primera vista pensé, debe haber una fiesta, porque podíamos escuchar música y voces afuera que se hacían más y más fuertes a medida que nos acercábamos. Entonces nos encontramos frente a la puerta. Alguien abrió la puerta y realmente era una fiesta. Todos bailaban, reían, bebían. Yo, me veía bastante avergonzado porque no conocía a nadie. Mi guía me presentó a todos, luego preguntó: ¿Dónde está Violeta? Le indicaron una puerta cerrada que debía conducir a un dormitorio. Era una habitación muy pequeña, a la izquierda un piano vertical estaba apoyado contra la pared, y detrás de la puerta, una cama grande, y sentada, pero bajo las sábanas, una mujer impresionante, pelo largo y negro, cara mordida por la viruela, ojos penetrantes y muy móviles y finalmente, a sus pies, sentado en una sillita, un tipo que charlaba con ella, frente a una botella de 5 litros de vino. Gritó que nos trajeran sillas, y finalmente la fotógrafa me explicó que esta fiesta estaba dedicada a Violeta,
porque era su cumpleaños. Luego nos ofreció una copa de vino, luego otra, hasta que sentí que estábamos discutiendo los dos y a sus invitados, ella los estaba ignorando. A medida que el alcohol se nos subía a la cabeza, la discusión era siempre más emocionante. En realidad, no recuerdo de qué hablamos. Así pasó toda la noche y la botella también, hasta el amanecer. Al amanecer, tuve que irme porque Spani debía estar preocupado. Spani estaba furioso. Pensó que me habían asesinado. Volábamos a Antofagasta, es decir, al desierto de Atacama. El viaje transcurrió sin contratiempos. Nos quedamos un día en Antofagasta, luego nos dirigíamos al oeste, hacia los Andes. El pueblo al que debíamos llegar era una enorme mina de cobre a cielo abierto, llamada Chuquienmata, que pasaba por un oasis llamado Calama. Esta región pertenecía a Bolivia y fue tomada por Chile, lo que le valió a Bolivia su pretensión de salida al mar. Pasamos 4 días sin encontrar el más mínimo dibujo. Fue desesperado. Entonces, por una extraordinaria casualidad, miré hacia una roca que estaba sobre mí y me pareció, con la luz del sol que venía en dirección oblicua, ver como un dibujo rojo. Miré más de cerca y este dibujo se volvió cada vez más preciso. Entonces me di cuenta que era un animal que medía 5 o 6 centímetros, luego al lado otro y decenas, la pared de repente se animaba con decenas y decenas de dibujitos con nombres, formas geométricas. Me estaba volviendo loco. Llamé a Spani que estaba frente a mí, gritándole: «Ven rápido, hay dibujos por todas partes». Corrió y tenía que verlo. Fue nuestro primer descubrimiento en el desierto. Los días estaban ocupados. Mirando a los Andes, siempre me hacía una pregunta. ¿Qué hay detrás? Sabía que era un país llamado Bolivia, que este país estaba poblado por indios, pero nunca en ese momento se me hubiera ocurrido visitarlo. Ya habíamos pasado 3 meses en el desierto, dibujando dibujos, filmando, excavando, fotografiando. Poco a poco perdí el interés por la arqueología, siendo por naturaleza poco trabajador, me asqueó para siempre, y pasó lo que tenía que pasar, el completo hartazgo en mi cabeza, todo era más claro. Una tarde, alrededor de las 5, tomé mi pasaporte, mi clarinete y algunas fotos de recuerdo y dejé Spani en medio del desierto. Pensando bien, tenía que llegar a una carretera caminando en dirección opuesta a los Andes. Tenía que llegar a esta carretera después de 3 horas de caminata. Lo que no esperaba, era que la noche caería antes de llegar a esta carretera. Después de 4 horas de caminata, la noche era completa y tenía que enfrentarme a los hechos, estaba perdido, es horrible estar tan solo. Hacia el final del tercer día, realmente me asusté. Estaba seguro de que iba a morir. Miré a mi alrededor. Piedras por todas partes, en algún momento, estaba seguro de que todo había terminado. Lo único que lamentaba era morir tan joven. Luego vino la noche del tercer día. Mismo programa, media hora de sueño y luego seguir caminando. Al cuarto día caminé como un autómata, mis pies estaban cosidos, la moral bajaba y subía, no tengo idea de cuántos kilómetros caminaba por día, pero lo principal era caminar, sobre todo si quería salir adelante, era caminar y caminar de nuevo. Alrededor de las 5 de la mañana, poco antes del amanecer, vi a la derecha del horizonte una pequeña luz que parecía moverse. Me quedé en el suelo durante 1 hora observándola, fui salvado, era la vía férrea Santiago-Arica, la única que atraviesa el desierto de sur a norte. Todavía había que caminar durante horas para llegar a la vía del tren. No era el tren lo que me interesaba, sino la vía que lo recorre. Sabía que era frecuentado por camiones que comerciaban entre Arica, Lima y Santiago. Finalmente, lo alcancé. Me senté en el borde, esperando que pasara un vehículo, que no tardó mucho. Me hicieron subir al lado del conductor, quien me ofreció un cigarrillo. El camión se detuvo en un pueblo. Le pregunté al conductor qué ciudad era esta. Me dijo que estábamos en Antofagasta y me preguntó a dónde iba. Le expliqué mi situación y rápidamente entendió que estaba arruinado y completamente perdido. Me dice: «Solo veo una cosa para ti. Es un hospicio para mendigos, al estilo del Ejército de Salvación». Me dijo dónde estaba este lugar. Fui allí de inmediato porque ya no podía mantenerme de pie,
tenía mucho sueño. Fui recibido cordialmente por los sacerdotes que me ofrecieron algo de comer. Ni siquiera tenía hambre. Les expliqué que quería dormir. Me llevaron a una sala común y por fin vi una cama, sucia, pésima, pero una cama, por fin. Me acosté y me dormí inmediatamente. Cuando me desperté, descubrí que había dormido 18 horas seguidas, sin interrupción. Me dieron un tazón de café con pan, e incluso, algo de dinero para ayudarme. Me encontré en la calle sin nada más que mi clarinete, mi pasaporte y mis fotos. La situación no era nada brillante, pero tenía que hacer un balance y tomar una decisión. De repente, se me ocurre una idea que posiblemente podría sacarme de esta situación: ir a la radio. La radio local, contando mi historia. Vi una oportunidad en mi situación. Fui allí inmediatamente. Era exactamente lo que había que hacer, fue mi día de suerte. A cambio de mi entrevista, repartieron propaganda sobre mí por toda la ciudad y recomendaron a comerciantes y gente para que me ayudaran. Lo que pasó fue extraordinario. Llamaron por teléfono de toda la ciudad, los transportistas se ofrecieron a llevarme gratis a Santiago, luego todos los vendedores del mercado de frutas y verduras me dieron cada uno un pequeño obsequio que tomé de inmediato, luego me fui a los camiones que partían para Santiago, tomé el primero en esa dirección. 2 días después, por la tarde estábamos en Santiago. Primero, había que dormir, sin dinero, o muy poco. Esto significaba que tenía que dormir en la calle, tenía que encontrar un lugar. Mientras caminaba me acerqué a un parque, cerca del río Mapocha. Este parque estaba adornado con pequeños arbustos. Elegí uno, me metí adentro y me hice una pequeña capa en la hierba, un hotel de 3 estrellas, perfecto. No estaba frío. Ni siquiera necesitaba cobertura y el arbusto me ocultó de los espectadores. El sol me golpeaba los ojos. Ahora, había que volver a analizar la situación, pero sin pánico. ¿Qué hago? La única persona que conocía era Violeta Parra. Eso me molestó un poco. Pero era obvio que no conocía a nadie más. Después de disfrutar mi café, fui a la universidad porque no tenía idea de su dirección. Y allí, con un poco de suerte, me dirán cómo llegar. Me encontré con Ángel Parra, su hijo. Tan pronto como me vio, su rostro se iluminó. Se alegró mucho de verme, como si nos conociéramos de toda la vida, y antes de preguntarle si podía ir a su casa, me dijo: ¿por qué no vienes a casa? Mi madre estará feliz de verte. Tomamos el autobús que nos llevaría al barrio donde vivía Violeta. Finalmente reconocí la casita de madera, con la cerca que había saltado, pero esta vez pasamos por el portón. Violeta estaba allí regando el jardín. Se sorprendió mucho al verme y se apresuró a cocinar y prepararme una cama en la sala. Yo estaba en una casa con jardín, una estufa para cocinar. Me di cuenta de que las situaciones pueden cambiar totalmente de un día para otro. Cuando pensé que hace una semana me estaba muriendo en un desierto, me digo que vale la pena aferrarse a la vida. Me pasé toda la tarde hablando con Violeta. Ella fue muy amable conmigo y comenzó a mostrarme su maizal, sus tomates. Caminamos por el jardín, luego me mostró sus pinturas. Ella los llamaba mis monos. En esa época, pintaba con gouache. También llamado guache o témpera, es un tipo de pintura con base al agua.